no sé cuántas veces los efectos, los beneficios secundarios de un shiatsu, de un método shiatsu, una terapia como esta, muchas veces los beneficios secundarios son los que en el tiempo más se prolongan, porque contigo como terapeuta puede ir X tiempo. Repetir en los tiempos, de vez en cuando, volver a ti, claro, nunca te olvidará y volverá, pero hay algo a lo mejor que se ocurre, te lo dicen, pues que el efecto secundario que dura para mucho, mucho y seguido puede ser meditaciones, el haber descubierto la meditación, haber descubierto lecturas, haber descubierto de la ilustración, dibujo, haber descubierto el arte floral, recuerdo yo ahora uno, que no sé cómo salió, os lo juro, pero un tema relacionado con la meditación, ¿vale? Chikun pero muchísimo. Chikun, estaba recordando, sale de Tai Chi, lo mismo, quiero decir. Pero montones, muchísimo. Yoga. Estoy hablando un poco del tema de meditación, de actuación psicofísica, ¿no? Mucho que tiene que ver, claro, como que se engancha muy bien con la técnica. Y, en fin, y es verdad que estamos hablando aquí, fijaos, intento trasladar paciente-terapeuta, terapeuta-paciente, ¿no? Transferencia, contratransferencia, emociones de un lado, emociones del otro, aprendizaje, enseñanza. Veis un juego que entre terapeuta-paciente, paciente-terapeuta, que es un ente unido, ¿no? Somos. Entonces, cambiamos de paciente y el ejercicio neurológico nuestro es que conversamos y nos metemos en la piel de otra persona diferente a la anterior y así sucesivamente. Y dice, bueno, pues pensar así un poco es curioso. Bueno, no pasa nada, también conversamos con gente diferente a lo largo de los días y nos relacionamos de maneras diferentes, con conversaciones y palabras diferentes o con tratos diferentes según las personas, ¿no? Al final es un diálogo, pues, interesante. Estoy intentando, pues, no sé si lo consigo, pues, un poco valorar el trabajo sobre un cuerpo que va más allá de lo que es la pura materialidad visual que se ve desde fuera. Cuando te pones a ello lo vas descubriendo, claro. Bueno, aquí ya intentamos permitirme que esto voy a saltarme. Bueno, es esto así. Os recuerda esta frase, ¿no? ¿La habéis leído alguna vez? Sí, ¿no? Bueno, esto del amor de madre, presión sobre el cuerpo, una realidad. Esto viene de... A ver, esto no es más que algo ya corroborado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que de alguna manera estamos conformados, como decir, así para sintetizar, que venimos desde niños según lo que nos ocurra. Desde niños así se nos conforma un mundo interior relacionado con el mundo de las emociones y las reacciones ante el mundo externo. Sé que es un poco meterse en la psicología, que no es mi intención, ni siquiera tampoco es mi campo, ¿no? Pero realmente esto está extendido por todo el mundo de la mercantil, de la empresa, por supuesto la psicología y la sanidad, cómo no, por supuesto, ¿no? Al hilo de esto, lo que te están diciendo es que la información que recibimos a través del tacto, desde pequeños, desde niños, no solo, desde niños, pero ya desde niños, desde pequeños, de bebés, incluso antes, esa información que se recibe por el tacto, por la compresión, por el abrazo y tal, determina el mundo interior que se va a reactivar en relación de nosotros con el mundo externo. Y se almacenan ya sucesos, es decir, antes de que el niño que sepamos hablar, reconocer, reflexionar, se van acumulando fichas de sensaciones que luego
van a ponerse en activo conforme vamos madurando. De hecho, hay montones de experimentos por ahí, ya corroborados evidentemente, de los típicos niños que son aislados de cualquier afecto relacionado con abrazo, contacto, que no reciben, a diferencia de los otros, como la maduración, el crecimiento, el desarrollo, la neurología, el posterior futuro y devenir de la vida es muy diferente de unos niños a otros. Eso, de su relación, de cada una de estas personas ya maduras, de su relación con el exterior, con el entorno, ¿no? Está ya más que probado. Entonces esta frase se hace más objetiva y más real que nunca. Es como el amor de madre, la presión sobre el cuerpo estimula la fuente de la vida. ¿Qué significa eso? Es palabras bonitas, pero que condensan todo un refuerzo psiconeurológico, ¿no? Es decir, pero que sigue toda la vida. Que sigue toda la vida. ¿Habéis oído hablar del abrazo terapéutico? Sí. Incluso ha salido muchas veces en los vídeos, ¿no? El abrazo terapéutico. El abrazo, de una manera instintiva, el abrazo se hace cuando quieres otorgar afecto o cobijo o seguridad, ¿no? Abrazas a la gente. Tacto, presión. A través de eso, de ese tacto, de esa presión. Eso puede ser, otra vez, como al inicio, ¿no? Es importante cómo es el abrazo, cómo es el tacto, el contacto, ¿no? Es tremendamente bien. Dicho eso, de que el tacto, contacto, bueno, al hilo de ahí tenía algo que han estudiado sobre esta última pandemia, lo que nos ha hecho ha sido separarnos mucho, ¿verdad? Pero separarnos a todos los niveles. Quiero decir, el contacto, ¿os acordáis de la distancia social? Parece que fue hace mucho y hace nada, ¿no? El distanciamiento social todavía no se ha recuperado. El acercamiento social no se ha recuperado. No sé si os dais cuenta, pero muchísima gente todavía nos saludamos, vamos a decirnos así, guardando una distancia del brazo, como mucho. Darse besos, se da uno cada vez menos besos, ¿no? Muchas veces se dan besos al aire, se acerca uno a la cara, un beso por allá, otro por allá, pero cada vez hay menos, se ha generado un distanciamiento. Y por otro lado, el tema del tacto-contacto también es muy peligroso ahora, ¿no? En el ambiente. Entonces hay unas cuestiones que han ido trabajando algunos autores. Curioso de que se ha desprendido, está faltando precisamente esto del contacto habitual, generacional, intergeneracional, familiar, social, está faltando. Y en muchas culturas, en muchas zonas, regiones, donde queráis, era de lo más normal y ahora se ha distanciado todo el mundo. Bien, están creyendo estos autores, aunque todavía falta tiempo para analizar, pero están creyendo ya, anticipando, pues, trastornos emocionales, trastornos, no tanto trastornos, sino respuestas emocionales no controlables o más difícilmente controlables por ese motivo. Bueno, están adelantando detalles de esa manera. Nos abrazamos menos, nos tocamos menos. Bueno, no lo sé, aquí me despego yo y ala, decía, hombre, pues mira, la terapia Shiatsu que bien nos viene, ¿no? Aunque solo sea por decir, fíjate, no hay problema, nos ponen un pijama, estamos más aislados, pero sentimos el tacto, la presión y la compresión, si queréis, del tacto, que bien nos viene. Y aunque solo sea por eso, que no es solo, pues fijaos qué bien viene. ¿Alguna...? Que no te preocupes, es que te digo tranquilo. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna valoración, algo que os cuente, que os diga, desde lo que yo... No, solo preguntar de qué es lo que dice que tú recién comentaste
efectos de la pandemia. Si se sabe ya algún efecto o algo. Imagino que debe tener efecto diferente en niños que en personas mayores, que no debe haber afectado a todos por igual. Pues sí, al hilo de eso que dices tú, está afectando también a los, yo les llamo así porque con toda mi buena intención, los viejos, los buenos viejos, no entendéis viejos, la palabra esta que está tan mal dicha, bueno, los mayores, que sé que los mayores me parece una cursilada también. Sí, sinceramente, bueno, es igual. Las personas mayores, viejos, necesitamos contacto y abrazos. Todo el mundo, hasta que te mueres. Y no hay más, ni menos. Las personas paliativos, desahuciadas, por decirlo así, si es que te lo dicen, sé que lo evocan, no sé, es decir, el ser humano lo necesita. Pero es que eso no se pierde a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que con los años vas aprendiendo gestos sociales, culturales, porque somos muy finos también y mantenemos ciertas normas, ¿no? Que para no ser equívocos, también es verdad que hay pues es verdad que a partir de una determinada edad pues se van perdiendo ciertas gestualidades en este sentido, lo cual no significa que no se necesiten. Neurológicamente, de hecho, otra vez, esto ya de siempre, ya mucho se sabe, neurológicamente el contacto y la presión se imprime en cualquier rango de vida, en cualquier periodo de vida. Sí que es verdad que durante los primeros años, cuando el cerebro es muy plástico, plastilina, que se hace, se deforma, se va construyendo, es verdad que es tremendo el impacto que puede hacer un niño, un bebé abrazado a un bebé no abrazado. Entonces, brutal. Claro, los primeros años son los más determinantes. Ahora, la necesidad permanece siempre. De hecho, genera respuestas. Eso, como de eso que os decía antes del feedback y tal, se recogen datos después de abrazo, besos, cariño, del sentir a través del contacto, la presión, esas cosas, se manifiestan en esos aparatos, ¿no? Que registran respuestas de esas incluso que están fuera de nuestra conciencia. ¿Vale? Entonces, sí, claro que sí. De niño, pero hay bueno, es una anécdota, pero esto, hay un tal Federico, yo tenía por ahí, un rey Federico II en el siglo XIII, hizo un experimento del que le llamaban, no me acuerdo cómo le llamaban, una burrada, ¿no? Pero fue que puso a 30 bebés, o sea, un tipo muy raro, muy enciclo. Yo qué sé, no digo Leonardo da Vinci porque no me atrevo a decir eso, porque era un rey de estos así como muy echado para adelante, muchas cuestiones, digamos, que hoy podríamos llamar científicas o de descubrimientos o de búsquedas y tal, el tío de estos. Entonces ordenó coger a 30 bebés, quitarles de la madre a todo, la violencia, 30 bebés recién nacidos en una estancia. Y entonces dejarles solo con amas de cría, no las madres, amas de cría, que solo les dieran la comida, amamantar y tal, y la vestida y los cuidados y nada más, y que les tocaran lo menos posible durante una serie de meses. Lo hizo. Dice, pero qué burrada, ¿cómo? Sí. Lo hizo. Claro, eso está escrito y descrito como lo hizo. Y está en los anales de la historia que ha servido esa burrada, pero contextualicemos la época, ¿vale? Vamos a contextualizar porque... Bueno, pues, y tuvieron, es decir, había cerebro, aunque hoy en día lo pensamos de otra manera, pero había cerebro ahí, decir, y siguieron a sus niños, y aquellos se murieron la mayoría, a los pocos años, tuvieron deficiencias mentales muchos, es decir,
que hubo comparativamente con la normalidad, no hacían el doble ciego, los experimentos, los estudios de hoy en día, ¿no? Pero sí que se escribía aquello y, joder, y fue impactante durante siglos, ¿no? Hasta que empezaron ya a trabajarlo el tema, pero ya en el siglo XIII hicieron algo así, o sea, se les ocurrió, o aquel tipo, o a los que tuviera de asesores, no lo sé, hacer aquello, que no sé cómo se les ocurrió y por qué razón. Interesante hubiera saber, no lo sé, por qué razón se les ocurrió hacer eso. Hablando de esto de abrazos, de cariño de madre, de la presión, de las fuentes de la vida, es que es verdad lo que esa frase aquí que publicita de alguna manera el sexo, sí, es que es cierto, a cualquier edad funciona. Y el sexo en la gente mayor funciona todo. Quizá como todo, la vida es más aguda cuando eres más joven, ¿no? Es más aguda, más excitante, más las respuestas son más intensas. En la persona mayor esas respuestas, pues bueno, se van haciendo de otra tonalidad, ¿no? Por supuesto. Lógicamente, enganchando con la biología de la edad, del envejecimiento. Lo cual no quiere decir que la persona vieja, el anciano, no responda a su cuerpo a la presión, al tacto, al abrazo, ni mucho menos. Lógicamente tenemos que tener en cuenta ese detalle que tenemos que tener en cuenta. Porque, ¿habéis notado, ya fuera de esto, ¿habéis notado fatiga después de haber recibido un tratamiento? Fatiga. Sí. Después de la clase, ¿no? O después de la recibir. Sí, de recibir. Sí. Bueno, algunas veces después de dar, pero sí. Imaginaos una persona mayor, daros cuenta de ese detalle, a sentirse fatigado, a estar fatigado. Ese es un detalle para manejar ese momento, ¿no? Es decir, explicárselo otra vez, cuándo le vais a dar la próxima sesión, con qué intención, porque hasta las zonas que necesitan más presión vamos a tener que hacerlo con delicadeza, menos presión quizá, ¿no? O no toda la presión necesaria en todos los puntos. Es decir, también, claro, siempre necesitamos para modelar el tratamiento es a partir del segundo día, de la segunda sesión. En la primera sesión reconoces un poco, ¿no? En la segunda ves el resultado de la primera y vas viendo más cosas. Entonces ahí ya tienes una información bastante buena. En una persona mayor, joder, que no llegué a casa de milagro. ¿Pero qué pasa? ¿Te dolía? No, estaba por los suelos. Es que es una paliza. Es una paliza porque le estás provocando respuestas. Será una paliza por salud, no digo que no, pero también las sensaciones y cómo se transmite y cómo reflexiona. Por eso deberíamos también pensar en devolverle el diagnóstico, aunque no sea un diagnóstico, y decir, oye, mira, que a lo mejor te vas a sentir cansado hoy, mañana, no hay ningún problema, esto es normal, bebe agua, detallitos de estos. ¿Vale? ¿Más cosillas? Es que hay un montón de cosas que se me escapan fuera de todo esto, que vienen ahora y esto es como muy formal y ya está. Y pues no sé, ¿tenéis miedo de hacer alguna presión los que estáis en primero? ¿Tenéis miedo de presionar algo? Sí, ¿no? Sí. Vale. ¿El qué? Todo. Todo. No, pero sobre todo sabéis dónde hay que tener mucho cuidado. Decirme, ¿cuál es el sitio más, para vosotros, cuál es el sitio más, que os da más grima, sensación de peligrosidad? Hasta
ahora, donde aprendimos por esta zona. En la ingle. Sí, ¿Por qué? porque es más como delicada, pasa mucho más arterias Bien, pasa y mucha también sangre. es más íntimo. Ah, porque es más íntimo. También. Ah, buen apunte sobre la intimidad y el pudor, ¿verdad? Buen detalle. Menos mal que va con pijama, ¿verdad? También cómo se pone la mano aquí, ¿no? Yo la sigo así, no tiene nada que ver. Muy bien, es verdad, hay mucha vascularidad y a lo mejor incluso para las mujeres esto es desagradable por la vascularización y esto suele ser muy sensible en las mujeres, mucho más que en los hombres en general. Más, hay que ir a una zona en la carótida, no el músculo, ¿no? La arteria. Yo no la presiono, nunca presionéis la arteria, la carótida. Otra cosa es el músculo a que le puedo llevar, identificar bien el músculo, el externo, pero la carótida no. Sobre todo en personas, a ver, como yo, no me presionéis la carótida nunca. ¿Por qué? Ay, porque me va a entrar un desasosiego que no veas. Y además puedo tener un ateroma de estos y tal, muy desagradable. No, músculo sí, arteria no, ¿de acuerdo? Digo, ni esto tampoco. Aquí sí. Bueno, aquí. Más cosas. No,